Bueno, ha llegado Federico Angelini ¿qué hubo la semana pasada? Hubo una especie de plenario nacional de dirigentes del PRO que cerró Mauricio Macri. ¿Qué evaluación hacen de este momento tan crítico, no? No sé si ustedes lo ven tan crítico como por allí pareciera. A ver, me da la sensación de que hay una especie de querer instalar de que el gobierno está pasando por una crisis. Y la verdad que no es así. Nosotros vemos que la economía argentina en el último trimestre del 2016 empezó a recuperarse. Autocrítica. Creemos que empezó tarde, nosotros preveíamos que a partir de julio esa recuperación se iba a empezar a dar. En este primer trimestre, la gran mayoría de los indicadores de la economía argentina están a la alza. Hay algunos que todavía se está demorando un poquito, que es donde el presidente de la Nación está poniendo mucho más énfasis, pero obviamente entendemos cierto enojo, fastidio por parte de la gente que ya pensaba que a esta altura de la gestión o del año iba a empezar a ver esa mejora económica en las variables de la economía en general en su bolsillo. Eso está un poco demorado, es verdad. Creemos que el 2016 hubo una pérdida del valor del salario y que a partir del control de la inflación y de una paritaria un poco por encima de esa inflación, se va a empezar a generar esa recuperación del salario que se perdió en el 2016. Pero para nada hay una crisis ni nada por el estilo. Yo le iba a preguntar eso, ¿qué significa que la economía argentina está mejorando? Porque en parámetros económicos puede tener diferentes lecturas, ¿no? Muchos economistas históricamente dijeron, la gente está mal, pero el Estado empieza a estar mejor, entonces la economía mejora. ¿Qué significa que la economía esté mejorando? ¿Que el Estado está mejor o que la gente está mejor? Hoy me hicieron una pregunta en donde me comparaban a unas declaraciones de Duhovne con Saglione, en donde uno decía que la economía está mejor y otro decía que la economía no estaba mejor. Yo le digo, probablemente ambos tengan razón. ¿Por qué? Porque la economía realmente está generando un crecimiento en esta etapa del año y en el último trimestre del 2016, pero claramente todavía la gente, y por ahí me voy a las declaraciones del ministro de Economía de Santa Fe, no lo está viendo en el bolsillo. Entonces, obviamente hay un retardo entre 5 años de recesión que hubo, de no generación de empleo y demás, entre que esa recuperación de las distintas variables económicas, como el campo, la metalmecánica y distintos sectores de la economía, se empiecen a reflejar en el consumo y, por ende, en el bolsillo de los argentinos. Federico, cuando se produce, y atendiendo a estas dos visiones, la de la provincia y la nación, donde dicen, sí, bueno, la economía está creciendo y por otro lado no llega a los bolsillos, evidentemente esa parte del crecimiento queda quizás en los sectores de mayor concentración de ingresos. No, es una cuestión de tiempo. Nosotros quisiéramos que ya, digamos, hasta electoralmente, si querés, te convendría que sea ya. El crecimiento de la economía existe, solamente que en el bolsillo todavía no llegó y va a llegar. Probablemente llegue, no creo que haya mucho más margen, pero creo que abril, mayo, junio van a ser meses en donde la economía se empieza a ver en la calle, valga la redundancia. Entre lo macro y la calle, bueno, la mejora de la economía se empieza a ver en la calle. No, para nada es que los sectores concentrados estén beneficiándose a cambio del empobrecimiento de la gente, ¿no? ¿Y cómo evaluaron en esta reunión estos temas que rozaron tan de cerca al presidente como fue el caso Maquer, Avianca, Correo y otros que se han planteado en las últimas horas? ¿Cómo lo evalúan? El presidente admite que ha habido errores y después hay una modificación de la cronología de los hechos, mientras que el ministro de Comunicaciones dice que el presidente primero no sabía nada, después que pudo haber sabido y que después sí, probablemente estaba al tanto de cómo eran las negociaciones. Hasta el propio Macri dice que sabía de ese juicio. ¿Cómo lo evalúan y qué impacto tienen a la hora de la medición, del humor de la gente?
Primero, lo que dice el presidente es, yo sabía que existía un juicio, no, lo que no sabía era el tema de la negociación del ministro de Comunicaciones. Lo que está claro es que el presidente reconoce que no importa quién, hubo un error. Y lo que hace esto es a decir, basta, no sigamos profundizando el error con tal de no admitir el error, sino que hagamos punto final, foja cero, y que haya una especie de comité de evaluación de ver de qué manera se resuelven este tipo de conflictos que va a haber, y muchos, porque no nos olvidemos que en muchos casos de nuestro gobierno hay personas que nunca vivieron del Estado y que por ende vivieron del sector privado, por ende vivieron de empresas privadas. Entonces, va a haber de estos casos, entonces la mejor manera que vio el presidente es encontrarle la vuelta a que haya una especie de distintos sectores que saben de este tema específico de resolución de conflictos y que presenten una alternativa al Congreso de la Nación. Y me parece que de esa manera se van a zanjar no solamente sino muchos conflictos que pueden llegar a aparecer en el corto, mediano y largo plazo. El conflicto en la provincia de Buenos Aires, que aparece casi como un emblema, ¿no?, de lo que es el modelo sindical y lo que propone el gobierno, ¿ustedes lo ven como, si nosotros logramos quebrar esa resistencia del sindicalismo, vamos a encontrar menos obstáculos en el gobierno? El presidente, María Eugenia Vidal, y todo el equipo creemos que esta es una oportunidad histórica que tiene la Argentina. Es una oportunidad de empezar a romper ciertos mitos que tiene la Argentina y que eso hicieron que después de tantos años de democracia tengamos el 33% de la pobreza, y otro número muy triste que algunos no lo marcan tanto, que es que el 40% de los trabajadores estén de manera informal. ¿Qué significa eso? Que nadie los defienda en las paritarias, que no tengan beneficios familiares, que no tengan beneficios sociales. O sea, esos dos números son emblemáticos de la Argentina y que se han construido en los últimos años de democracia. Entonces, lo que nosotros decimos es, tenemos una oportunidad única. El camino va a ser muy difícil. Va a haber personas que les va a costar, y no solamente sindicalistas, políticos, de muchos partidos políticos, justicia, distintos empresarios, que no van a querer salir del esquema que les quedaba muy cómodo en los últimos años a costa del empobrecimiento de la República Argentina. Entonces, lo que nosotros decimos es, esta pelea no es solamente de María Eugenia Vidal, sino que es de María Eugenia Vidal, de todo un equipo de gobierno y de muchísimos argentinos que quieren que la Argentina realmente salga adelante, que pase a ser un país normal, y no que un tipo que milita un sindicalista que milita en un partido político, que se junta con Amado Boudou, con Delía y Aníbal Fernández, te deje a más de 4 millones de chicos sin clases. Ahora, esos brotes verdes que se abrió en algún momento, porque usted lo planteaba recién vinculado con el consumo. Estamos mejor, no se ve en el bolsillo todavía, de acá a un tiempo se va a ver. Pasó poco tiempo para que esto se pueda ver más, porque apelo a los números de la Universidad Católica. Digo, no podemos plantear que la Universidad Católica tenga un interés político en mechar la voluntad del gobierno. Habla que la pobreza aumenta. Mirá, nosotros hace 6 meses recuperamos un poquito más, recuperamos el INDEC, y nuestro número era 32,3. El número que presentó ahora la Universidad Católica es de 32,9. O sea, son números muy similares que duelen muchísimo, pero que realmente están muy cercanos y que... Pero son 1,5 millones de personas. Pero digo, el 32,3 al 32,9 es 1,5 millones de personas. Justamente lo que nosotros estamos diciendo es que la pobreza estructural que la Argentina tiene no se va a solucionar siguiendo de la manera que se viene haciendo en los últimos años. Se tiene que hacer con trabajo genuino. Hace 4 años o un poquito más que la Argentina no genera empleo genuino. O sea que todo se genera a partir del Estado y no de realmente generar condiciones para que vengan empresas, se instalen y contraten mano de obra. Y mientras esto llega, ¿qué salvavidas le tiramos al que no tiene nada? No hay mayor inversión en cuestiones sociales que la que ha hecho este gobierno. Es más, los sectores más duros de la economía y demás critican a Macri porque dicen que el déficit y el gasto social o en la inversión en lo social es muy alto. Y nosotros estamos convencidos que para que transitar ese puente en donde la Argentina salga o empiece a generarse condiciones
laborales, de instalación de empresas, de inversiones y por ende de que se empiecen a generar puestos de trabajo, tenemos que estar al lado de los que menos tienen. Y eso es tener mucha presencia del Estado con los sectores más vulnerables. A ver, vuelvo a insistir, por un lado nos critican diciendo Macri gobierna para los ricos. Y por el otro lado, los ricos dicen que no puede ser que Macri no haya bajado el nivel de inversión en gasto social. Entonces, hay una cuestión de muchos sectores de la economía, de la sociedad, que no les cuesta que le hablen con la verdad, con la realidad. Somos un país pobre, que realmente estamos teniendo muchísimas deficiencias y que estamos trabajando para sacarlo adelante. Vos me decís, y que tenés razón, ¿dónde están los brotes verdes? ¿Se demoraron? Sí, es verdad. A mí me gustaría que ya estar hablando de que el consumo se reactivó y que hay inversiones concretas en la República Argentina. Las hay, pero todavía no están generando el nivel de empleo que estábamos buscando. Pero ahora yo te digo otra cosa, porque son muy emblemáticos las noticias como las de Metro Wheels, a través de que tuvo que cerrar esa fábrica, Sancor, General Motors. Ahora, 150 empleados en Metro Wheels. Ahora, Renova, 420 millones de dólares en inversión en Timbues. Tiene estos directos actuales, 2.000 nuevos. Y otros tanto que cuando termine la obra, que se van a generar de manera directa e indirecta. Obviamente, eso no es noticia. La noticia es que hubo 150 despedidos en una empresa que hacía que 30 millones de argentinos pague hasta 10 veces más lo que vale una llanta y que era inviable. Lo que tenemos que hacer es ver esos empleados que perdieron su trabajo, cómo rápidamente les recuperamos esa fuente de trabajo. O la noticia es lo de Sancor, porque es un emblema. Ahora, debe 450 millones de dólares Sancor. Hay 70 gerentes que cobran más de 300.000 pesos. Fue pésimamente administrada. ¿Por qué 40 millones de argentinos van a subsidiar a una empresa que realmente fue, como mínimo, mal administrada y en la lógica saqueada por directivos y el anterior gobierno? Federico, gracias. A ver si la próxima nos hacemos un tiempito para charlar del armado electoral acá en la provincia de Santa Fe. Con todo gusto. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ricardo, nos estamos despidiendo. ¿Qué noche? Hasta el próximo. ¿Qué noche, Tete? ¿Qué noche, Tete? Gracias por habernos acompañado. Los invitamos el próximo miércoles a partir de las 21, como es habitual aquí en Veo Santa Fe. Hasta pronto.